188.000 hectáreas. Esa es la cifra que tiene encendidas las alarmas del gobierno colombiano. Y no es para menos. Esa es la extensión de los cultivos de coca en el país a corte de 2016, según el más reciente informe de la Casa Blanca. Un aumento de 29.000 hectáreas si se compara con la superficie de cultivos ilícitos en 2015, tasada en las 159.000. Hace 2 semanas, un documento del Departamento de Estado indicó que una de las razones del incremento es la presión que ejercen las FARC sobre los cultivadores. Elementos de las FARC instaron a los cultivadores de coca a plantar más, motivados supuestamente por la creencia de que el acuerdo de paz y las inversiones logradas por el gobierno colombiano se enfocarán en regiones con mayores cantidades de coca. Pero hasta allí no llega la influencia de las FARC en la cadena del tráfico de drogas en el país. Una investigación de la Fiscalía General señaló lo siguiente. Logramos establecer que las FARC han participado en toda la cadena de valor criminal del narcotráfico. Otro de los factores que habría influenciado en el crecimiento del cultivo de coca fue resaltado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organización adscrita a Naciones Unidas. La cesación de las actividades de erradicación mediante la aspersión de glifosato por las autoridades en 2015 explicaría por qué el cultivo de arbusto de coca casi llegó a duplicarse en el país. Una decisión que el gobierno tomó con base en un informe recopilado por la Organización Mundial de la Salud que señala que el químico es cancerígeno. Un Estado no puede desconocer esta evidencia. Sería antiético, creo yo. Postura que tuvo una fuerte oposición por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez. Estamos nadando en coca y la consecuencia es el fortalecimiento de la FARC. Hay disidencias ya claras, pues estamos hablando de 5 disidencias, el Frente Primero en Guaviare y Baupés, por ejemplo, la columna móvil Daniel Aldana, los frentes Séptimo y 43, ahora el Caquetá, estos hombres comandados por Alexander Mojoso. ¿Qué piensan ustedes de estos grupos disidentes? ¿Qué hacer con ellos? Es que no son frentes, son pequeños grupos de los frentes o de las estructuras que hay, que las estructuras se mantienen con sus direcciones comprometidas con la paz. El primer frente está ahí. Bueno, hay un sector que se retiró y yo pienso que hay que escuchar y entender razones. A mí no me parece que si estamos en un proceso de construcción de la paz, ahora tengamos que estigmatizar o ahora tengamos que descalificar o decir hay que hacer tierra arrasada con esta gente que durante mucho tiempo tuvo una militancia revolucionaria, que tiene esa formación revolucionaria. Me parece que hay que seguir abriendo caminos de entendimiento, y no solo con esos sectores que no han asumido el proceso de paz como lo estamos conduciendo, sino también abrir los espacios de diálogo, de entendimiento con el ELN y ver por qué caminos, además de las líneas policivas o militares, se trazan líneas políticas para acabar con el fenómeno del paramilitarismo, que es la espada de Damocles que más pesa sobre el proceso de paz. Muchos de estos grupos, ¿cree usted que se quedaron en armas, por ejemplo, para favorecer negocios ilícitos, minería ilegal, narcotráfico? Yo no te sabría decir, porque en las áreas donde se han dado estos fenómenos no he tenido mucho contacto con esa tropa. Yo he operado más hacia el lado del Caribe. Conozco de nombres que tuvieron un compromiso revolucionario de mucho tiempo, y a mí me queda difícil pensar que su permanencia en armas, que permanecer alzado en las condiciones en que lo hace la guerrilla, implica enormes sacrificios. Yo no conozco que nadie de esas personas tenga riquezas personales o particulares, y yo creo que si las hay, pues es muy fácil que el Estado tome acción sobre ellas. Estados Unidos indica que en Colombia crecieron los cultivos de coca en lugar de disminuir justo durante el tiempo del proceso de paz. Y es evidente que hay zonas en las que en Colombia está aumentando la cantidad de hectáreas de coca cultivadas. ¿Esto usted cree que tiene una relación directa con el tiempo en que se les dejó de combatir? No, por el contrario. Es decir, la ausencia nuestra es lo que creo que incrementa. Nosotros hicimos un análisis muy sesudo del fenómeno de las drogas en Colombia y dijimos que no por reflexión particular nuestra, sino las instancias, los organismos más expertos en el mundo sobre este fenómeno han dicho que la política de guerra contra las drogas fracasó. La persecución policiva y militar no ha traído sino incremento de los precios y estímulo para que
para que los verdaderos narcotraficantes inviertan. En Colombia ocurrió un fenómeno, y es que cuando las áreas de cultivo bajaron, aumentó la productividad, porque los verdaderos narcotraficantes metieron insumos y metieron tecnología para que una hectárea que producía una cantidad luego produjera por 4, y lo que se produjo fue el traslado de cultivos de una zona para otra, fue algo peor. Esta política está fracasada, y por eso en La Habana se habló de una nueva política. Si ustedes leen los acuerdos, ven que hay una nueva política y una nueva institucionalidad pactada para trazar la línea de sustitución y atacar no al eslabón más débil, sino al más fuerte, que es el de los financiadores del narcotráfico, que están indudablemente en la gran banca internacional y en el sector financiero. Aquí se está atacando son los eslabones débiles, que son entre otras cosas víctimas, que es al campesino cultivador sin darle alternativa de vida. El campesino ha sido empujado por la miseria, por la pobreza, a vincularse a ese tipo de economías ilegales. Entonces me parece que la vía es la que está en los acuerdos, la sustitución, concertando con las comunidades, y hay muchas comunidades que quieren hacer la sustitución, y por el contrario, el tiempo que pactamos, sustituir 50.000 hectáreas sin todavía los planes a fondo de desarrollo con enfoque territorial, en paralelo se va erradicando en zonas incluso donde no se ha ido siquiera a persuadir al campesino. Eso no debe darse. Eso es erróneo. Sin duda el negocio del narcotráfico sigue siendo muy rentable para las bandas que lo han operado, pero yo quiero preguntarle quién se queda con este negocio, en manos de quién está esta cantidad de laboratorios en los que se sigue sacando cocaína. Bueno, yo creo que hay que preguntárselo a la agencia de estas actividades que tienen Naciones Unidas. Nosotros dijimos que era necesario hacer una conferencia internacional en Colombia para tocar el fenómeno, para ver quién es, porque atrás de una estigmatización a la insurgencia se esconde el capital financiero. Todo el mundo sabe, por estadísticas de organizaciones serias, que por lo menos 5 puntos del Producto Interno Bruto Mundial están cruzados por dineros ilegales, entre los que está incluido el narcotráfico. Y en esto la banca estadounidense tiene un gran lucro. Es que donde menos se quedan recursos es en Colombia. Colombia, digamos que es, en términos coloquiales, el trompo de poner, el trompo de quiñar, al que todo el mundo le da, pero donde se están quedando los recursos es en manos del capital financiero. Ahí está el acuerdo. El cuarto punto de la agenda sobre nueva política antidrogas, el primer punto es el de la sustitución, que es el que se está comenzando a implementar de manera muy pobre y en paralelo con una erradicación que está fracasada. Pero el segundo es el de la salud pública, el de atender a los consumidores y el de darle unas alternativas de prevención a partir de la adecuación. Pero hay un tercer capítulo que es la persecución a los capitales del narcotráfico. Sí. Y eso hay en Colombia, pero más están en otras partes. Hay que buscar en la banca mundial. Nosotros no tenemos paraísos, utilización de paraísos fiscales. Si el gobierno sabe eso, que de una vez los tome. Eso es muy fácil saberlo. ¿Ya? Y si el gobierno tiene noticias de que nosotros estamos traficando, bueno, que vaya directo a los puntos. Si el ejército tiene militarizado todo el país, yo no entiendo particularmente cómo en una zona como Tumaco, donde se dice que hay más producción de coca, oiga, no estoy hablando de cocaína, de coca que en Bolivia, y donde es una zona totalmente militarizada, pueda producirse un fenómeno de tráfico como el que se dice que hay. Yo creo que de alguna forma la institucionalidad internamente debe revisarse y ver qué está fallando. Pienso que ahí debe haber factores de alta corrupción. Pero las FARC se lucraron del narcotráfico, les entró dinero del narcotráfico. Nosotros nunca narcotraficamos, eso lo hemos dicho muchas veces. No tenemos rutas, no somos el cartel que por la guerra y la propaganda sucia se decía y se sigue diciendo en algunos medios. Nosotros cobramos unos impuestos en zonas, en áreas que naturalmente ya, pues, por el compromiso y el acuerdo que hicimos, se dejaron de cobrar. Nuestras unidades están en las zonas y puntos veredales de normalización bajo la veeduría del mecanismo tripartito que se pactó con Naciones Unidas. ¿Impuestos a bandas criminales que operan el narcotráfico en las zonas? No, impuestos a quienes llegaban a comerciar, a todos los que llegaban a comerciar, que entraban por aeropuertos y por vías que son controladas por el Estado. ¿Y quiénes serían estas personas, no, señor Santrich? Es decir, nosotros hicimos un acuerdo de sustitución, nosotros hicimos un acuerdo de normalización, de ayuda a los campesinos, pero no de delación. Se pactó un acuerdo que es el
punto 4 de la agenda, capítulo 3, que es el que hay que implementar. En eso estamos dispuestos a contribuir, pero nosotros no conocemos de rutas ni nada, nosotros conocemos de los compradores que llegaban al área, pero llegaban naturalmente bajo medidas también de clandestinidad, sin nombres propios, sin cédula de ciudadanía para presentarnos, ¿no? Ese tipo de economías no se manejan así. Pero en aras de la verdad, ya que estamos hablando de justicia, de reparación, ¿no cree que esta es una verdad que las FARC podrían ayudar al país a descubrir y también, por qué no, a investigar? Te insisto en que la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un magnífico instrumento que se ha pactado para la reconciliación, llevará a la JEP a quienes están acusados de delitos no amnistiables o no indultables, sean civiles, sean militares, sean guerrilleros, sean agentes del Estado. Por ahí es por donde vamos a operar, no por la vía de la delación. Bueno, ya que ha tocado... Y menos en medios, porque sí, los medios no son estrados judiciales. A veces se los quieren convertir en estrados judiciales y no lo son. Por el contrario, me parece que a veces han hecho mucho daño asusando la guerra, no buscando verdades para reconciliar, sino para echar sal a la herida. Ya que ha tocado el tema de la Justicia Especial para la Paz, ahora nuestro papel es preguntar. No. Han exigido mucho perdón y han metido mucha insidia hacia la guerra. Yo pienso que es el momento, y lo digo frente al país, ojalá este pedacito también salga, que los grandes medios de comunicación que han asusado tanto la guerra deben también sacar un momento para la introspección, para la reconciliación, mirar qué han hecho de malo y pedir perdón. Ya que ha tocado el tema de la Justicia Especial para la Paz, una reunión que causó polémica fue la que ustedes tuvieron justamente con el comité que va a elegir esos magistrados que en el futuro los van a juzgar a ustedes. ¿Por qué surgió esta reunión? Bueno, nosotros estamos hablando con todo el mundo. Hemos hablado con los parlamentarios también y no por eso tenemos incidencia sobre ellos. Hemos hablado aquí, hubo una reunión con los jueces de ejecución de penas para resolver este tema y las inconformidades que tenían con la amnistía. Se está hablando con todo el mundo porque estamos en un escenario de diálogo para decir cuáles son nuestros puntos de vista, nuestros criterios. Lo mismo, el gobierno se reunió con este equipo de personas. Yo no me atrevería a pensar que los jueces van a establecer un punto de vista presionado por el gobierno. Entonces nosotros también lo hicimos, pero no creo que ellos sean personas que se puedan dejar sugestionar por lo que digan las FARC frente a su punto de vista respecto a la paz. Es lo mismo, estamos en una situación de equilibrios, de igualdades. Yo creo que en eso los acuerdos fueron claros y fueron acertados. No son las partes las que están designando esos jueces. Es más, no son las partes las que designaron a los escogedores. Se dijo que lo haga Naciones Unidas y bueno, si ya se desconfía de Naciones Unidas, tocaría que pregunten a esa instancia. Se le dijo a un organismo europeo. Bueno, se le dijo al SUE aquí, al sistema universitario estatal, que ellos elijan. Y ellos han colocado a personas que pienso que tienen magníficas calidades académicas, magnífica experiencia en la judicatura y me parece que conocen del mundo. Si nosotros nos atrevemos a desconfiar de eso, pues desconfiamos del acuerdo. Esperemos que hagan una buena selección, que sea transparente, que sea a través de convocatorias, de concursos y que no sean conciliábulos como los que se están imaginando algunos. Me parece que esa elección debe hacerse de cara al país. Claro, deberá tener algunos recintos de reserva para poder trabajar, pero me parece que las hojas de vida que vayan a llegar ahí, que se vayan a escoger, deben ser presentadas ante la faz de la opinión pública nacional, no con los sesgos de la manipulación mediática, sino con sentido ético, con sentido de transparencia. Pero hay quienes dicen que estos sectores que pueden escoger a los magistrados son sectores que justamente universidades que han tenido pensamientos de izquierda o grupos afines a las FARC están participando ahí de esa escogencia y dudan de la neutralidad. Pues yo no sabía en materia universitaria que el SUE sea un aparato de las FARC. Me parece que sería algo inconcebible, insólito, extremado pensar eso. O no entiendo que la ONU, por ejemplo, tenga alguna incidencia en las FARC en la organización de Naciones Unidas. No sé, o en cualquiera de las otras. Yo no sé si de pronto allá en este organismo europeo nosotros tengamos alguna delegatura, una embajada que esté haciendo esas definiciones. Me parece que esos son extremos medio fascistoides en la propaganda para denigrar y desprestigiar de un sistema que se ha tratado de construir con la mayor transparencia. Ya regresamos con La Noche.